Le llama a Dios, aunque no haya una mención directa, sino que dice: y vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Porque era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Hermanos, vivir en la presencia de Dios no es un deseo, ni tampoco es una emoción, tampoco es un proyecto de vida. Vivir en la presencia de Dios es una realidad. No todo el mundo vive en la presencia de Dios. Y yo mencioné, como imaginándome ese cuadro, que a los profetas en la antigüedad a los profetas había dos o tres acciones. La primera era que se les respetaba lo que ellos decían. La segunda era una actitud de miedo hacia ellos, contenían el mensaje de Dios para ellos. Entonces, aunque eran considerados como locos, les dejaban vivir y nadie les decía nada. Podían decir cualquier tipo de burrada y nadie les decía nada, pero por miedo a que estuviera la voz de Dios detrás de tales personas. Nosotros tenemos una mentalidad diferente a la del mundo antiguo, pero los profetas o se les escuchaba, o se les tomaba por locos, o se les mataba. Yo pienso que ni se respetó su palabra, ni tampoco le mataron, sino que le tomarían por un loco. Y al primer día, el rey diría: menudo loco nos ha venido, que no va a haber lluvia en todo este tiempo hasta que él quiera. Y en una semana, este loco, un mes, este loco dijo, a los 4 o 5 meses ya me imagino que se empezaría a poner nervioso. Cuando empezaría la sequía, ya empezarían a pensar de manera diferente y distinta. Hasta que llega un momento en que empiezan a mandar enviados por toda la tierra para poder buscarle y darle muerte. Porque ese loco había profetizado algo que luego vino. Y a los 3 años y pico, le viene la voz de Dios al profeta Elías y le dice: vuelve, que va a llover sobre la tierra. Como vive en la presencia de Dios, Él no decide cuándo llueve, solamente comunica los tiempos. Los que viven en la presencia de Dios no deciden los momentos. Los que viven en la presencia no deciden los momentos, no tienen la llave para abrir el cierro o cerrarla, solamente el cielo. Pero llega un momento en que el pueblo estaba como estaba. ¿Y cómo estaba el pueblo? Pues cada uno con sus cosas, con sus historias, en desobediencia, en idolatría, sacrificando a los Baales. Hasta que un día, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no le respondió palabra. Para no hacer muy larga la lectura, versículo 24, dijo a los profetas de Baal: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. El otro día, yo en una clase hice una pregunta abierta.
Hay preguntas cerradas, las cuales son sí o no. O se puede cuantificar con un número. Esas son las preguntas cerradas. ¿Has esto? Sí. ¿Has hecho lo otro? No. ¿Qué hora es? Pues ahora son las 9:07. No puedo decir, bueno, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, no, o son las 9:07 o son las 9:08, pero no son las 12 de la mañana, porque son preguntas cerradas. Y yo hice en la clase una pregunta abierta. ¿Qué es lo que marca diferencia en un creyente? Es una pregunta súper abierta. Claro, unos me dijeron, la santidad. Sí, hermano, la santidad. Otros me dijeron, la obediencia. ¿Vale? Otros me dijeron, el conocimiento. El conocimiento. El otro, la vida del Espíritu. ¿Vale? La vida del Espíritu. Otro, los dones del Espíritu. Ah, muy bien. El otro, la adoración. Dijo, muy bien, muy bien. Otro, la honradez. ¿Vale? Perfecto. ¿Está bien? Otros, la educación. La educación. Y estaban esperando que yo les diera la respuesta mágica de cuál es el mayor signo que hace diferencia entre un creyente y otro. Pero tengo que decir que en esta vida te hace falta santidad, te hace falta honradez, te hace falta educación, te hace falta conocimiento, te hace falta adoración, te hace falta presencia del Espíritu, te hace falta la necesidad de los dones. Hermanos, porque nosotros somos unos seres que podemos ser perfeccionables. El problema de mucha gente es que se creen perfectos en su condición y cualidad y creen que no necesitan aportar nada a lo que ellos son. Son tan grandes ellos que no necesitan nada de fuera, cuando la Biblia lo que nos revela es todo lo contrario. A un creyente, hermanos, como decían los antiguos, del cerdo hasta los andares. De un creyente tienes que tener todo. Digo más, cuando digo todo es sin excluir nada. Imagínate una novia que va de boda, ¿vale? Esos vestidos, ese velo que llevan, las tiaras que llevan, las coronas, las pedrerías, todo. Pero ponle algo que no pegue, que no vaya con ella. Quítale la tiara y ponle una gorra de los Nick. No, es que yo soy de los Nick, me gustan Estados Unidos, me voy a poner una gorra de los Nick. O me voy a poner unas Nike, porque mira, yo soy de Nike. Y en mi boda voy a ir con mis Nike. No resaltaría, no llamaría más la atención que a lo mejor una persona que va a la boda de 3 al cuarto. ¿No llama más la atención una persona que va tan engalonada y a la hora de la verdad tiene cualquier signo visible? Hermanos, las imperfecciones marcan mucho las características de las personas, llaman mucho la atención, y cuidado con los modelos que nosotros nos plasmamos, porque muchas veces tengo que decir, no hay modelo perfecto. Todos tenemos errores. Pero a la hora de la verdad, hay un signo entre todos los que me dijeron los estudiantes, que podríamos decir. Y una de las cosas que marcan a un hombre o una mujer de Dios es cómo Dios responde a sus oraciones. A sus oraciones. A lo mejor la gente no lo valora, a lo mejor la gente no lo sabe, a lo mejor la gente no sabe lo que hay detrás, pero hermanos, detrás de muchas peticiones están muchas horas de oración, muchas lágrimas derramadas. Hay muchos, hermanos, actitudes que deben de ser corregidas durante el tiempo para que se pueda manifestar la gloria del Omnipotente. Las cosas en Dios, hermanos, tengo que decir, no son gratuitas muchas veces. Las cosas en Dios cuestan mucho trabajo. Las cosas en Dios no vienen de la noche a la mañana. Elías ponerse delante de los 450 profetas de Baal no es fácil. Una inferioridad numérica, 1 contra 450.
y 400 profetas de Asera. Hermanos, no es que estemos hablando de una superada de un 100% o de un 1000%. Hermanos, se me pierden los números. ¿En qué inferioridad contra el mundo? Porque los hombres que viven en la presencia de Dios muchas veces deben estar en contra de todo el mundo. Amén. Qué difícil es perdonar cuando todo el mundo te dice odia. Qué difícil es callar cuando todo el mundo te dice habla. Qué difícil es no consumir cuando todo el mundo consume. Qué difícil es guardar la santidad cuando todo el mundo hace lo contrario. Hay personas que se dejan llevar. Hay personas que no quieren romper, hermanos, el ánimo del grupo. Pero hay personas que viven en la presencia de Dios y que tienen que acercarse donde el rey y decirle: vive Jehová, que no hay lluvia ni rocío. Es el mismo que se pone contra 450 profetas de Baal y dirá: el Dios que responda por fuego, ese es el Dios de Israel. Necesitamos ver nuestras oraciones cumplidas. ¿Cuánto cuesta una oración cumplida? Cumplidas. ¿Cuánto cuesta una oración cumplida? Años. Muchas veces una vida. Dice el libro de Hebreos, hermanos, uno de los textos más conocidos de la Biblia, acerca de la fe. Dice: por fe se conquistaron reinos. Gloria a la fe. Taparon bocas de leones. Aplausos a la fe. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Cómo mola la fe? Pusieron ejércitos en fuga. Me va encantando la fe. Recibieron lo imposible. Y el autor de los Hebreos empieza a hablar. Y empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar. Y en economía a mí me enseñaron que hay un punto de inflexión. Un punto de inflexión es cuando salen las gráficas y la economía va subiendo y de momento hace así y cae para abajo. Pues ese punto donde hay un cambio de dirección es un punto de inflexión. Empieza a hablar de la fe de Gedeón, empieza a hablar de la fe de Sansón, empieza a hablar de la fe de Isaac, empieza a hablar de la fe de Jacob, empieza a hablar, hermanos, de la fe de Abraham y de toda esa gente que hicieron grandes cosas, que taparon fuegos de leones, que, hermanos, conquistaron reinos, ciudades. ¡Qué grande es la fe! Todo el mundo aplaude la fe. Pero, hermanos, yo pienso que cuando escribieron el libro de los Hebreos y la primera congregación de Jerusalén empezó a leer este texto y encontraron más otros. Qué poco nos gustan más otros. Experimentaron cárceles. Ahí ya no aplaudo la fe. No quiero las cárceles, no quiero las persecuciones. Fueron puestos a prueba de aquí para allá, se hicieron fuertes en batalla, sacaron fuerzas de debilidad. Y dice: y muchos no recibieron lo prometido. Es que tener fe, hermanos, es vivir una creencia. Es que tener fe, hermanos, es vivir una creencia. Tener fe es saber lo que Dios quiere y lo que Dios quiere hacer, aunque muchas veces lo que Dios quiere hacer no lo hace. ¡Qué dolor cuando Dios quiere hacer algo y el pueblo no entiende las llamadas divinas! ¡Qué pena cuando el pueblo lo único que busca, hermanos, son cenas en los restaurantes, partidos de fútbol, y lo único que buscan, hermanos, son parrilladas, viajes, atracciones, diversiones! ¡Qué pena de cuando la iglesia lo único que busca es ocio! Porque no entendemos muchas veces las llamadas divinas. La gente le habla: ¿qué es prosperidad? ¿Qué es bendición? Y dice: ay, estaré en Benidorm, estaré en un hotel, con una pulsera aquí, que quiero una Coca-Cola, que quiero una patata. Para ellos es la bendición. Barbilla en un hotel, en la playa. Ese es tu objetivo de vida. ¿Qué es para ti la bendición? ¿Qué es para ti la voluntad de Dios? Que te eches mano al bolsillo y no te falte. Que te puedas gastar lo que tú tengas porque tienes más dinero en el banco. ¿Esto es tu objetivo en la vida? Ahora yo me replanteo y ahora yo hago una pregunta. ¿Cuántos están llorando por un mundo espiritual diferente? Por una iglesia diferente.
por una comunidad diferente. Hermanos, tenemos que tener un corazón de siervo. Tenemos que tener un corazón de creyente. Tenemos que tener un corazón distinto. ¿Y cómo vamos a querer hacer las cosas si no dejamos que Dios semille en nuestro corazón? La palabra de Dios es semilla, es germen. Es germen que en nuestro corazón tiene que crecer. Y hermanos, no creamos, hermanos, que la palabra de Dios es como la calabacera de Jonás, que sale en una noche, pero también en una noche desaparece. Yo creo, hermanos, más en el tiempo de la siega y de la cosecha. Creo en los tiempos, creo en la generación. Creo en los tiempos, creo en el crecimiento. Creo, hermanos, que muchas veces la semilla se tiene que romper. No es que se tiene que romper, es que si no se rompe la semilla, no hay. La semilla tiene que morir para que empiece a nacer el fruto. Y hermanos, la palabra de Dios tiene que ocasionar muerte en nosotros. Cada palabra de Dios tiene que matar algo de nosotros. Si la palabra de Dios no te mata, te tengo que decir, examina tu vida, porque estaremos empoderando tu corazón desde los púlpitos, diciendo que vales, que sirves, que tienes, que puedes, y te estamos engañando. Es como la película, hermanos, esa de Bol. Cuando era pequeño, Ricardo la veía. Había un perro, hermanos, que era un perro estrella, y era una estrella de cine, y él creía que corría más que todo, pero era mentira, era una película. Era un perro absolutamente normal. Lo que pasa es que todo el mundo lo estaba condicionando para que él fuera la estrella. Se llama la película Bol. Desde los púlpitos muchas veces te ilusionamos. Luego, si me enfadan los predicadores, me dicen, ya, hasta 2027 no sube. Lo entiendo. Muchas veces os ilusionamos. Os vendemos la moto, creyendo que puedes vivir como te dé la gana y vas a obtenerlo todo. ¡No! En el Evangelio no puedes vivir. ¿Saben lo que les dice? ¿Hasta cuándo vas a ir claudicar entre dos pensamientos? Es verdad que sí, que todos cantaba esto como nadie. Es verdad. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Saben lo que es bíblicamente el sentido? Es ¿hasta cuándo estaréis bailando sobre una pata y sobre la otra? Hoy estoy aquí, mañana estoy aquí. Era una danza de Israel. Y muchas veces estamos en el mundo, en Dios, en el mundo, en Dios, en el mundo, en Dios. Puedo llegar hasta aquí y puedo llegar hasta aquí. Puedo tocar de aquí y puedo tocar de allí. Y dice ahí, no bailéis entre dos decisiones. No podéis tomar de aquí y podéis tomar de aquí. Si es Jehová, id en pos de él. Y si es Baal, id en pos de él. Pero basta ya de personas que hoy están aquí y mañana están aquí. Pueden hacer esto y pueden hacer lo otro. Hoy se llenan con el corazón con Baal y mañana lo hacen con Jehová. Hoy sacrifican en marzo y en abril, hermanos, en la Pascua, y cumplen con los requisitos, y cuando ha pasado un mes están sacrificando a Baal. Están con Jehová. Hoy sacrifican en marzo y en abril, hermanos, en la Pascua, y cumplen con los requisitos, y cuando ha pasado un mes están sacrificando a Baal. Esta es la generación de Elías. Esta es la generación que tiene dos sentimientos, que hoy están aquí y mañana allí. ¿Y ahora cuándo vais a claudicar entre dos pensamientos? Vamos a poner un sacrificio, pero no vamos a poner fuego. Vamos a dejar que el fuego de la presencia sea, aleluya, el que haga y que demuestre quién es Jehová. ¿Sabes lo que marca la diferencia entre tú y yo? ¿Sabes lo que marca la diferencia? Cuando digo entre tú y yo, no es que yo sea rival de vosotros, no penséis eso. ¿Sabes lo que marca la diferencia entre la gente? Cómo viven y cómo oran y qué reciben. Marca la diferencia. Yo no puedo hacer lo que quiera, orar lo que quiera y que Dios lo dé todo. No. ¿Creemos que tenemos derecho por tomar el pacto o venir al culto de recibir todas las bendiciones prometidas? No. Todo lo que hemos realmente, sin que tú hagas nada. No nos merecemos nada. ¿Sabes lo que dice la Biblia de nosotros? De ti y de mí, que somos pecadores por naturaleza, e hijos de ira, e hijos de condenación. Ya está bien, ¿eh? Pero si soy de muy buena familia, condenado. Pero si soy muy guapo, condenado. Pero si no me meto con nadie, condenado. Pero si he hecho la ofrenda, condenado. Lo único que nos hace diferentes es la sangre del Cordero que limpia todos nuestros pecados. ¡Aleluya!
¡Qué bien! Elías le dice a Dios: solo yo he quedado. Los latinos dicen que es la última Coca-Cola del desierto. Único, solo yo he quedado. Y le dice: único, solo yo he quedado. Y le dice Dios, como cuando habla un padre con un hijo. Dice: hay 7000 rodillas que no se han arrodillado delante de Baal. Es verdad que Elías era el único que había hablado, ¿verdad? Pero había 7000 hombres que no habían inclinado sus rodillas, que seguían siendo fieles. ¡Qué bien! Quiere decir que en el anonimato existen personas de Dios. Existe un remanente escogido por gracia. En todas las épocas ha habido remanentes. Y en todas las iglesias hay remanentes. El remanente no es lo visible. El remanente es la santidad invisible, que no se ve, pero que Dios lo conoce. Nosotros somos como los artistas, como el capullo de Jerez. Todo el mundo es bueno. Gloria a todo el mundo. ¡Viva Madrid! Van a Barcelona. Gloria a todo el mundo. ¡Viva Madrid! Van a Barcelona. ¡Viva Barcelona! Y van a Cádiz. ¡Viva Cádiz! Lo mejor del mundo. No, hermanos, no. No todos vamos a ser salvos. Hoy tienes una mala tarde, Carlos. Que no todo el mundo vamos a ser salvos. ¿Sabes quién van a ser salvos? Esos son los salvos. Y en la época de Elías era una época decepcionante, pero Dios tenía 7000 rodillas que no se habían arrodillado delante de Baal. Y ahora se pone el pueblo de Israel a mirar todo el día. Y cómo los siervos de Baal empiezan a hacer sus oraciones, empiezan a rasgar sus ropas, sus vestidos, empiezan a herirse y creen que a través del dolor la respuesta viene. Hermanos, el dolor no trae respuestas. La hostigación no trae respuestas. Los católicos sí entienden que cogen una fusta y se pegan en la espalda, porque a través de la humillación de su cuerpo cree que van a obtener un beneficio espiritual. Pero tengo que decir que Cristo fue sacrificado por nosotros en lugar nuestro, para que nosotros no tuviéramos que sufrir el dolor. Y el pueblo va ahí observando, y ellos haciéndose daño, haciendo oraciones, gritando. Y Elías dice: igual se ha ido de vacaciones, igual está durmiendo una siesta, igual está durmiendo, gritar más fuerte. Pero Dios estaba esperando en su lugar. Y cuando Baal, el dios de la tormenta, el dios del rayo y del trueno, no apareció, luego le tocó a Elías. Elías hizo una oración y descendió el fuego del Espíritu Santo, que dice que cayó sobre la víctima. Pero es que dio las piedras y las lamió, las dejó por fuera carbonizadas. E hicieron una zanja en época de sequía. Hicieron una zanja en época de sequía y el agua que estaba, dice que la lamió, quiere decir que la pulverizó. Porque Dios cuando habla, habla. ¡Aleluya! Su palabra, ¡Aleluya! Su palabra, hermanos, es fuego. Él es el que hace sus ministros como llamas de fuego, y a los ángeles toma por mensajeros. Ni una de las solas palabras de Dios caerá en tierra sin cumplir lo que Dios quiere. La palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el corazón, discierne los pensamientos y las intenciones. Y dice: y no hay nada oculto que no haya de ser conocido. Hermanos, con todo respeto, creemos nosotros que leemos la Biblia, pero es al revés. La Biblia nos lee a nosotros. Es un misterio, no te lo puedo explicar porque no lo sé. Pero sé que dice: no hay nada que no esté descubierto delante de sus ojos. Quiere decir que parece que tú estás hablando con Él, estás preguntándole a Él, pero cuando tú lees la Biblia, Dios te está leyendo a ti. Hermanos, necesitamos el fuego a su voluntad. Y en el oráculo de Delfos, uno de los lugares donde buscaban la presencia de Dios, los paganos,
Los que no creían tenían montado todo un sistema para que muchas veces se encendiera el fuego de su voluntad y para que el pueblo pudiera creer en algo. Hermano, no existen los fuegos extraños. Los fuegos extraños como Nadab y Abiú, que una vez entraron en el templo cuando Dios no se lo había dicho. Y sacrificaron cuando Dios no les había dicho. Y posiblemente estuvieran borrachos. No es 100%, pero muy posiblemente estuvieran ebrios. Y entraron al lugar santo y sacrificaron. Hermanos, cuando salieron muertos. Porque el fuego de su voluntad apareció. Porque el fuego de su voluntad apareció. El fuego muestra lo verdadero de lo falso. No todo responde al fuego igual. La madera, con el fuego, se quema y se consume. El plástico se consume. Hay elementos que con el fuego terminan de ser lo que son. Por eso dice, la obra de cada uno la probará Dios cual sea. Y el que ha estado edificando con oro, con piedra preciosas, dice que no. Porque al oro, hermano, le mete fuego y cambia su estado, pero no deja de ser oro. ¿Qué digo más? Al revés, quita las impurezas. ¿Verdad? El fuego lo limpia. A la plata, el fuego lo limpia. Quita las impurezas. Él puede cambiar de estado, puede cambiar de forma, pero al final, el producto de lo que se saca es valioso. A la madera, la prendes fuego y vale el rato que está en el fuego. Luego deja de ser y de existir. Hermanos, hay voluntades que ante el fuego de la presencia de Dios no permanecen. Vamos a dejar que el fuego de Dios purifique nuestras oraciones, nuestras voluntades, nuestros objetivos, nuestros proyectos de vida. Vamos a dejar que el fuego haga diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Las personas son oídas por Dios, Dios no es oído. Pero una característica de los hombres santos y de las mujeres santas es que Dios responde a las oraciones con fuego. Una vez estaba Salomón con todo el templo, con todos los sacerdotes, con todo el ejército, con todos los cantores, con todo el pueblo. Hermanos, iban a dedicar el templo a Dios. Y dice, gloria sea, cuando ve el templo, que Dios ha hecho con sus manos lo que prometió con su boca. Y cuando terminó de orar, Dios le dejó terminar de orar. Yo a mis hijos muchas veces les interrumpo, están hablando, ya sé lo que quiere decir, ya hasta aquí. Porque sé lo que quieren. Porque tengo esa superioridad sobre él. Pero Dios no es como nosotros. Dios nos deja a nosotros orar. Las oraciones infantiles de los hombres comparados con la grandeza de Dios, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son nuestros pensamientos comparados con los míos, dice Isaías. No hay comparación entre lo que nosotros pensamos y lo que piensa Dios. Pues Dios le deja orar a Salomón, y cuando termina de orar, mira este templo llenado de tu presencia, que no vengan los enemigos. Si alguno viniera aquí y orare a ti, tú le harás favor. Si están lejos y se acuerdan de esto, tú favoreceles. Te ruego, Padre Santo, que proteja, favor. Si están lejos y se acuerdan de esto, tú favoreceles. Te ruego, Padre Santo, que protejas. Empieza a hacer una oración, y cuando termina, ahora cae el fuego de la presencia de Dios, hermanos, allí, demostrando que Dios habitaba en medio de ese templo hecho por mano de hombres. Hermanos, necesitamos el fuego de su presencia para hacer las cosas. Si no tenemos el fuego de su voluntad, estamos perdidos. Sin el fuego de Dios, hermanos, el fracaso es nuestra carta segura. Cuando estamos sin el fuego de Dios, hermanos, vamos a tener desastres, ruinas, problemas, dificultades. Necesitamos la voz de Dios. Y la voz de Dios no es un mero sentir en el corazón, no. Es que Dios se manifiesta con el fuego de su santidad, con el fuego de su presencia. Cayó, hermanos, en el templo, cayó en el sacrificio cuando Aarón puso el templo, hermanos, al principio, y ellos estaban ahí en el Sinaí y estaban empezando y tenían que dedicar el templo. Enciende el fuego sobre el sacrificio. Tenemos un Dios que responde por fuego. No tenemos un Dios inerte,
lejano. Tenemos un Dios que experimenta su voluntad a través del fuego de su presencia. ¿Es milagroso? Sí. ¿Esto va a pasar siempre? No. No siempre vamos a encontrar el fuego de su voluntad. Te voy a decir algo. Obra conforme la Biblia dice y no te equivocarás. Pero cuando veas que necesitas algo más, no te olvides de pedirle a Dios que envíe su fuego, declarando lo verdadero. Que Dios os bendiga.